ya habéis visto de lo que trata el vídeo de hoy, ¿no? Sí, El que la sigue la consigue. sí, el que la sigue la consigue. Bueno, como habéis visto en el título del vídeo, ya hemos cobrado los 70 euritos que YouTube te paga, ¿vale? Cuando llegas a ese umbral. Y bueno, en realidad nosotros monetizamos el canal hace apenas 8 meses. Tardamos 4 meses en poder tener los 1000 suscriptores y así poder monetizarlo. Y en ese momento pues pensamos y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Lo monetizamos? ¿No lo monetizamos? Porque claro, si no lo monetizas pues puedes poner mucha más música que tiene copyright. Tienes más libertad a la Tienes hora más de... libertad. Pero lo estuvimos pensando muy mucho y decidimos al final monetizar el canal por un solo fin, ¿vale? El fin es poder colaborar con la asociación Aspanion, que es una asociación de padres de niños con cáncer. Y bueno, pues en un principio lo pensamos así. Podríamos haberlo hecho en cualquier otra asociación de las cientos que hay. Pero bueno, como nosotros pues tenemos niños y pues a lo mejor es que te llega un poquito más quizá, ¿no? Esta puñetera enfermedad es una mierda ya en las personas adultas, pero es que en los niños pues es más todavía. Entonces, pues bueno, Claro, colaborar un poquito. son más guerreros aún todavía. Entonces, bueno, mucha gente que más cercana, que nos hemos ido encontrando en el camino, ya más o menos lo sabían. Muchas gracias por guardarnos el secreto. Nos ha costado mucho, desde el punto de vista de tiempo, ¿vale? 8 meses para poder acumular esos 70 euros es muchísimo tiempo. Pero bueno, para un canal pequeño como el nuestro, que está prácticamente empezando, y sobre todo queríamos aprovechar para agradeceros a todos los que estáis detrás de la pantalla viéndonos cada vídeo día a día. Agradeceros de verdad que estéis ahí, porque sin vosotros realmente esto no hubiera sido posible. Nosotros somos los impulsores, pero la maquinaria prácticamente pues sois los que estáis todas las semanas pues ahí dando like, viendo los vídeos, viendo los anuncios, que sé que es un coñazo, pero es lo que más dinero aporta al canal, Claro, ver los anuncios. En realidad vamos a explicar un poco para la gente que esté empezando a ver vídeos de YouTube o viéndonos a nosotros, de qué manera un youtuber gana dinero con los vídeos. En realidad, básicamente, por muchas maneras, ¿vale? Pero Fuente básicamente principal son los anuncios. Los anuncios, ¿vale? El que vosotros cuando entra un anuncio no lo saltéis. No lo saltéis rápidamente. Eso es lo que a los canales que creamos contenido pues nos aporta el dinero. También los comentarios que podáis hacer, los likes que podáis dar. Suscribirse en el canal, evidentemente. Cuanto más suscriptores hay, más movimientos de vídeo, pues llegas a otros umbrales. En fin, y esto es así, o sea que no os podemos pedir que hagáis más de lo que hacéis, que ya es bastante, pero bueno. Ya es bastante. Es para un fin, yo creo que merecido. Sí. Y así nos hemos comprometido. Viajando con Fanuca se ha comprometido con Aspanion a que todo, hasta el último céntimo de lo que nos reporte el canal, sea para ellos. Bueno, de hecho, ¿y así va a ser? Hemos cobrado, justo para ser más exactos, 70,51 céntimos. Y le hemos dado todo absolutamente. Nuestra idea es esa, como dice Esteban, pues cada vez que vayamos acumulando esos 70 euros, pues ir aportándolos a la asociación. Si es cada mes, mejor que si es cada año. Claro, exacto. Nos ha costado 8 meses. Ojalá pudiera ser... pues todos los meses. Todos los meses. Incluso diría yo todos los días. Bueno. Y eso sería un logro, súper logro. Nosotros no nos vamos a hacer ricos con este canal. Lo poco que podamos aportar, pues bienvenido sea para la asociación. Entonces decidimos, en el momento ya teníamos ingresado el dinero en la cuenta bancaria,
nos pusimos en contacto con la asociación Aspanion, concertamos una cita y nos presentamos allí pues toda la familia Fanuca con los niños para aportar ese granito de arena, y nos enseñaron la sede, nos trataron súper bien, muy amablemente. Y bueno, vamos a contar una pequeña anécdota también, que estando allí, que ya terminábamos de hablar con ellos y ahora veréis el vídeo y la sede y todo, pues estando allí, que ya nos marchábamos, tocó al timbre un chico de la calle que pasaría por ahí o no lo sabemos, y pues venía a hacer una donación el chico, y la verdad es que es muy reconfortable poder contribuir en esto. A ver, es que todo este tipo de asociaciones realmente de la administración pública no recibe prácticamente nada. O sea, ¿cómo se autofinancian? Pues de este tipo de cosas, aportaciones privadas, donaciones y haciendo eventos y poder sacar dinero de estos, dinero de aquello, porque es que si no, no podrían ir hacia adelante. Y bueno, pues bueno, yo creo que os vais a comprometer. Sí. Que vamos a luchar entre todos y vamos a hacer algo muy bonito. A ver, ya veis, es por una muy buena causa. Nosotros vamos a estar ahí peleando. Que lo nuestro nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta, sí, nos cuesta muchísimo, peleando, haciendo contenido. El que está ahí detrás como nosotros y lo crea como nosotros sabe de lo que estamos hablando. Efectivamente. Muchas horas de edición, romperte la cabeza, buscar música, que todo cuadre, cortar aquí, y sobre todo nosotros que viajamos con los niños, pues a ver, estate quieto, ponte aquí, no hagas esto, no es tan bonito, esto. No es tan bonito, ¿eh? Es complicado, pero bueno, al final se consigue, al final lo conseguimos. Sí. Y bueno, pues a partir de ahora, y en este vídeo sobre todo, en la descripción del vídeo, os vamos a dejar la página web de Aspanion para todo aquel que quiera contribuir, dar una donación. Eso va directamente a ellos. Si os metéis en la página web, directamente podéis hacer la donación ahí. No tiene nada que pasar por nosotros, no. Nada absolutamente. Nosotros hacemos nuestra aportación desde nuestro canal de YouTube, con todas esas visualizaciones y esa monetización. Pero vosotros, si queréis contribuir de la manera que queráis, pues ahí vamos a dejar el enlace de la página web. También deciros que tienen Facebook, tienen una página de Facebook, y ahí mismo también podéis hacer la donación que queráis, sin ningún problema. A partir de ahora, pues en todas las descripciones de nuestros vídeos va a aparecer la página web de Aspanion para ir recordando un poquito, y el que diga, ay, pues mira, vamos a donar o lo que queráis, contribuir de alguna manera. La gente que seáis de aquí de Valencia, pues también podéis pasaros por la sede, que directamente podéis hacerlo. Tienen sede en Valencia y en Alicante, ¿eh? Sí. Es una asociación valenciana, nosotros somos de Valencia, evidentemente, y entonces pues queremos hacerlo una asociación valenciana, que habrán por toda España, evidentemente, pero bueno, este caso es una asociación valenciana que tiene sede en Valencia y en Alicante. Y esto no se hace para en esta ocasión. Esto es mientras Viajando con Fanuca tenga el canal abierto y de juego, pues todo el dinero que se recaude, todo va a ir a parar a esta asociación, de por vida, hasta que el canal se cierre por cualquier motivo, que ojalá y no, pero bueno. Todo absolutamente. No es en una ocasión. No queremos nada para nosotros, esto se decidió así conjuntamente familiar y así lo decidimos y va a seguir así. Y así nos hemos comprometido. No sabemos el volumen que va a alcanzar, si como tardaremos otros 8 meses, que esperemos que no. Bueno. En acumular esos 70 euros que YouTube te pide para que te haga el pago. Toda piedra hace pared. Pero si es más a menudo, pues mucho mejor, más rápido les aportaremos a ellos ese granito de arena. Y bueno, pues aquí os vamos a dejar para que veáis el vídeo tan bonito de la entrega de nuestra aportación en la sede. Los niños súper contentos, súper ilusionados de poder ayudar a todos esos niños. Nunca se sabe la vida, la vuelta que puede dar y que te puedas ver en esas situaciones. Yo hace poco estuve hablando también por mediación de Facebook, pues con una chica también que tenía un sobrino que creo que salió publicado en Facebook también, y la gente pues le mandó un montón de mensajes de apoyo y de cariño. Y bueno, pues esas cosas reconfortan un montón, y saber que estamos ahí y que hay gente que verdaderamente quiere ayudar es lo más bonito. Deberíamos de ser así todos
en todos los ámbitos. Claro, es que en realidad, a ver, sí, ese dinero cuando lo recibes dices, ay, qué guay, podría gastarlo, no sé, en algo, en alguna cámara, en alguna cosa, pero a nosotros pues Nos llena más así. Nos llena más, nos reconforta y bueno, somos una familia humilde, que tampoco tenemos muchos recursos así, muchísimo dinero para poder aportar mucho más, pero es una manera de poder hacerles llegar pues una ayuda. Aquí os enseñamos el vídeo y esperamos que os guste. Muchísimas gracias, de verdad. Esto es parte vuestra también. Por supuesto. Y gracias por estar ahí, como siempre. Ya hemos llegado, estamos ya aquí andando dirección a la asociación Aspanion. Estamos muy contentos y muy nerviosos porque la verdad para nosotros ha sido 8 meses de espera desde que monetizamos el canal y 8 meses que estábamos esperando este momento. Y vamos andando hacia la entrada de la sede, que hemos quedado allí con Marian, que es la chica encargada de recibirnos, y vamos a ver qué tal. A ver lo que hacemos. ¡Qué nervios, qué nervios! Ya hemos llegado. Vamos a entrar a que nos reciban. Mascarillas tenéis unas de cumple ya y a ver qué ofrecéis. Hola. ¿Qué os han regalado, chicos? Sí. Vale, muchas gracias. Qué bonitas. Qué bonitas. Nos han regalado una mascarilla. Anda. Muchas gracias. Hombre, Esas son lavables, ¿eh? Se pueden lavar. Bueno, pues nada, ya entregamos el sobrecito de nuestra aportación a la Asociación de Aspanion. Sí, claro. Y así ahora Con todo el amor del mundo y la ilusión del mundo que tenemos aquí. Acércate, Héctor, que se vea. Ingresado, ahí. Bueno, pues 70,51, algo es algo. Está muy bien. En 8 meses nos ha costado muchísimo. Mucho sacrificio. Mucho sacrificio, ya sabéis por qué. Y esperemos pues que pueda ser más a menudo y mucha más cantidad, por supuesto. Ahora ha sido esto, que es lo que primero YouTube te paga. Gracias a vosotros, todos los que estáis ahí detrás de la pantalla, habéis aportado vuestro granito de arena a esta asociación. Ya os he comentado que podéis meteros en la descripción del vídeo, ahí vais a encontrar la página web de Aspanion. El que quiera puede hacer su donación directa a la página que estos niños, estos guerreros necesitan. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a dejar la intro de Aspanion para que veáis lo bonito que hacen todo. Y gracias, mil gracias a todos los que estáis ahí. Muchas gracias. Chao. Chao.